Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Amén. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Señor Jesús de Nazaret, Padre, en esta hora yo me pongo en tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre Santo, perdón, Señor, si he ofendido o he pecado, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Sea usted, Señor, hablando en esta palabra, Señor, quitándome yo, Señor amado, para que usted, Señor, lleve esa palabra, Señor, a sus siervos, Señor amado, atesorando esa palabra en nuestro corazón, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, poniéndola por obra, Señor amado. Tuyo es el poder y la gloria, Señor, mi Dios. Ayúdame, Señor, en tu mano me pongo, Señor amado, poderoso Padre celestial. Tú que habitas en el cielo, en el universo, Señor, y donde quiera que esté en este lugar, porque tú eres el creador de las cosas y de todo lo que hay en este mundo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este hermoso día y este hermoso privilegio, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Me voy a quitar la mascarilla, hermano, porque se me cae cada vez que como que está muy pequeña. Amén. Ahí tengo yo más. Amén. Así, hermanos, la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Amén. Nos habla de los talentos. Vamos a ver. ¿Quién sabe quién es un talento? ¿Qué es un talento? Un don. Un talento es un dinero para administrar. Amén. Así es, dice que un talento es una cantidad muy grande y que equivale a años de trabajo. Porque Dios es bondadoso, hermanos.
Es generoso al poner en nuestras manos valores incalculables en nuestras manos, ¿verdad? El talento no solo representa dinero, sino también las habilidades, los dones, sino también tiempo y energía, esfuerzo, sabiduría y educación y oportunidades también, ¿amén? Así vamos a... Gracias. Gracias. Así dice la palabra de Dios, hermano. ¿Leímos la palabra ya? Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 34, 35, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. También dice en Mateo 13, 10, 17. Lo puede ir siguiendo, hermanos. Dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas, porque viendo no ve, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Esas eran las palabras que hablaba el Señor, hermanos. Era como para hacer un ejemplo, como unos dichos ellos, pero para que entendieran las personas, como el reino a los discípulos les hablaba, porque ellos entendían de lo que él estaba hablando, pero las personas que escuchaban no lo entendían porque todavía no recibían el Espíritu. Amén. Entonces no podían entender, y él hablaba por parábolas. Amén. Amén. Así dice la palabra, dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Amén. Porque dice también aquí abajo porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados somos, hermanos. Porque en el tiempo de ellos también, pues, Dios tiene sus tiempos. Él hizo obra en ellos, pero en este tiempo está haciendo también obra en nosotros. También dice la palabra que en ese tiempo algunos profetas no oyeron lo que estamos oyendo nosotros en este tiempo, ni lo están viendo, porque nosotros lo estamos mirando todo lo que está pasando, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios de los talentos. Vamos a el propósito de las parábolas, ya lo leímos. El propósito de los talentos. Amén. Amén. En Mateo 25, vamos a la palabra de Mateo 25. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2,
y a otros uno, y cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. El ejemplo de la parábola dice que a uno les dio 5, a otros le dio 2 y a uno le dio 1 solamente. Dependiendo de la capacidad de cada persona, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios nos enseña que todos los días son nuevos las misericordias de Dios, ¿verdad? Dios hace grandes cosas en nosotros, hermanos. Cosas maravillosas, ¿verdad? Porque es diferente cada propósito de cada uno de nosotros es diferente. Dios es perfecto. Él no se equivoca, porque cada uno tenemos un propósito y cada uno nos da diferentes dones, diferentes cosas, ¿verdad? Habilidades. Cuando nos disponemos a dar nuestra entrega total hacia Él, hacia el Señor Jesucristo, amén. El ejemplo es en este servicio, hermanos. Dice que hay que usar todo lo que sabe y lo que tiene para el servicio de la iglesia. No es para nosotros, es para la iglesia, para la edificación. Porque Dios nos entregó dones y talentos para nuestro crecimiento espiritual. No solamente nos entrega un don o un talento, nos entrega varios, dependiendo cómo le busque usted al Señor. Amén. Pero también dice que un talento, dice, hay muchos talentos. Una persona puede tener varios dones, hay 9 dones, ¿verdad? Hay 9 dones, pero si uno busca al Señor, le puede tener esos 9 dones también, o habilidades también. Dios nos entrega en nuestras manos esas dones y habilidades, así como Él le dijo a Moisés un día: ¿qué tienes en tus manos, Moisés? ¿Qué le estaba entregando a Moisés él? La autoridad, ¿verdad? Para libertar a su pueblo. Le entregó una vara, que la vara se convirtió en serpiente, ¿verdad? Amén. Pero Moisés, como era un ser humano, pues se asustó, ¿verdad? Cuando la serpiente se convirtió, digo, la vara se convirtió en serpiente. Entonces, así también nosotros tenemos miedo cuando Dios nos quiere usar, pero como a veces el temor, hermano, no avanzamos por el temor también. Muchas veces por temor al que se entregó un talento, que es como al que lo enterró, ¿verdad? El temor es un temor, hermano, es una falta de valor que nos, ¿cómo se dice? No nos deja crecer, nos paraliza o no nos deja crecer, avanzar hacia adelante. Entonces el temor no viene de Dios, ¿verdad? El amor se echa fuera el temor. Amén. Así que el que se le dio 5 talentos lo multiplicó, ¿verdad? Entonces ya eran 10. Y cuando al que le dio 2, se le multiplicó por otros 2. Entonces, y al que se le dio 1, pues lo enterró porque tuvo miedo. Todos conocemos al Señor, ¿verdad? Como dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Pero no tenemos que tener temor, hermanos, en el Señor. Cuando Él nos quiere usar, no tenemos que tener temor, porque Dios nos quiere usar para su gloria de Él, para la misma iglesia, para la educación, para que su obra camine. Entonces, si nosotros tenemos ese temor, nos va a impedir mirar hacia adelante, prosperar espiritualmente. Cuando el enemigo nos infunda temor, ponemos excusas, como diciendo, no lo puedo hacer, Dios no me llamó a eso. Muchas personas dicen, no, ese no es mi don. También pensamos que solo tenemos un don o un talento, dicen. Pero por eso que no queremos hacerlo crecer o descubrir que Dios puede hacer grandes cosas y maravillosas en cada vida. Amén. Amén. Pero también, hermanos, si no intentamos nosotros descubrir nuestras habilidades, nuestros talentos o dones con los que Dios nos ha bendecido, entonces viviremos
viendo la espiritualidad o prosperando la espiritualidad del hermano, ¿verdad? Viendo crecer al otro hermano o a la hermana, y nosotros no vamos a quedar enanos, ¿verdad? No vamos a quedar enanos. Entonces es mejor activar nuestra fe y a seguir adelante, quitando todo temor. Amén. Dice que en lugar de que otros prosperen, pues nosotros tenemos que hacer ese intento de prosperar en la vida espiritual de nosotros, que Dios nos pone en nuestras manos, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses 3, hermanos. Si lo tienen, me dicen, me lo pueden leer también. Colosenses 3. Colosenses 3. Sí. 3 que, versículo que. 3:15. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Amén. Así es, hermanos. Todo lo que Dios nos ponga en nuestras manos, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Amén. Porque todo es para la gloria de Él. Amén. La gratitud de una persona debe ser agradecida y tener en mente que todo lo que somos se lo debemos a Él, ¿verdad? Que no permitamos que el orgullo o la vanagloria nos envanezca, dice. ¿Por qué? Porque ese espíritu de vanagloria y nos va a menguar a nosotros, nos va a menguar y nos va a hacer caer, nos va a derribar, porque ese espíritu no es de Dios. Y tampoco debemos pensar que lo hacemos con nuestra propia fuerza. Amén. Hay que ser humildes, dice la palabra en Santiago 4:10, dice: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Así que hay que ser humildes y agradecidos delante de Dios. Él nos recompensará, hermanos. No esperemos recompensa de nadie, ni del hombre, de nadie, sino que de Dios, el Señor Jesús. Amén. Así que dice la palabra de Dios en Gloria a Dios, aleluya. Dice en Proverbios 11:2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Amén. Proverbios 29:23 dice: la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Amén. Son proverbios, hermano, son como consejos. Ese libro de Proverbios es bueno de leerlo para un cristiano, porque son pura sabiduría del Señor. Y Él nos habla del bien y del mal y lo que no debemos tener en nuestro corazón. Amén. Amén. No permitamos que el orgullo o la vanagloria del servicio de Dios o para la iglesia nos quite todas esas bendiciones. Amén. Debemos exaltarlo y alabarlo y reconocer que todo se lo debemos a Él y todo lo que hagamos es para su gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el capítulo 24 del versículo 25. Amén. Sí, es el mismo, la palabra. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recoges donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Poderoso, Señor Jesús, bendito tu nombre, Padre. Grande es su amor, Señor. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. 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 A los que se le entregaron los 5 talentos, hermanos, se arriesgaron, se expusieron a multiplicarlos, se expusieron a servir al Señor. Amén. Se expusieron a ser despreciados, se expusieron a ser rechazados hasta por la misma iglesia, porque así el diablo usa a los hermanos también. Porque si una hermana o hermano está profetizando o está hablando de algo que, un don o algo que Dios le da, a veces somos tan incrédulos, por eso la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque estamos criticando, hermanos. Estamos criticando, no, eso no es de Dios. No, eso no, ya no existe. ¿Quién cree que el Dios es el mismo de hoy y siempre? Amén. Amén. Sigue hablando. Amén. Él sigue hablando, hermanos, Él sigue hablando. Si en los tiempos de antes eran profetas poderosos, hermanos, ¿por qué no va a haber ahora en este tiempo? Si el Señor es el mismo de hoy y siempre. Entonces no podemos decir, no, eso no es de Dios, porque nos estamos metiendo con Dios. Y dice que la blasfemia con el Espíritu Santo no tiene perdón. Amén. Así que hay que oír y hay que dejarlo en las manos de Dios todo. Dice, amén, dice la palabra de Dios que, pero somos como el siervo que se les entregó uno y lo enterró por temor a no ser como a no saber cómo multiplicarlo y administrarlo y ser desechado o despreciado. Amén. Si nos esforzamos, hermanos, a hacer lo que Dios nos pone en nuestras manos, entonces el Señor nos multiplicará, dice, y nos dirá, bien hecho, mi siervo fiel, has sido fiel con lo poco, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios nos diga así cuando estemos Amén. allá? Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Es muy difícil, hermano, este camino. Es muy difícil. Aunque lo vemos fácil, pero lo más difícil es la adoración. Ponerse de rodillas es el más difícil, pero es la comunicación con el Señor. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? Si no tenemos oración, no podemos hacer nada, porque no conocemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Amén. Así, hermanos, dice la palabra de Dios leímos el 24, ¿verdad? Entonces, al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Poderoso es el Señor Jesús, hermano. Es mejor obedecer, hermanos, al Dios y no al hombre. Amén. Amén. Aunque le digan lo que digan, usted no haga caso, usted haga lo que el Señor le dice que haga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, si usted hace lo que el Señor le manda hacer, la iglesia va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, y va a seguir la obra va a seguir. Porque Dios puede darme a mí, puede darle a la hermana, puede darle a cualquier hermano, pero si no lo hago yo, va a darle a otro. La obra no se va a detener porque yo no lo haga. Amén. 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 Entonces, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos espera un tormento allá abajo, ¿verdad? Si no obedecemos lo que Dios nos manda. Aleluya. Así que, hermanos, esta palabra es corta. Seamos fieles a Dios y diligentes para no ser rechazados por nuestro Dios Todopoderoso. Y no poder entrar al reino de los cielos, hermanos. Porque es difícil. No sé qué
cómo se oirá, cómo se sentirá en ese lugar, pero imagínense, dice que la llama de fuego nunca se apaga desde allí. Entonces, día y noche estaremos en tormento. Si los que están en ese lugar están pidiendo un solo segundo para salir aquí a la tierra, ¿no? Para hacer lo que Dios les mandó hacer. Entonces, ¿por qué nosotros que estamos ahorita en la esperanza de ser obedientes para que nuestro Señor Jesucristo nos arrebate? Amén. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Lo que Dios nos manda. Tenemos que ser diligentes con lo que Dios nos da, hermanos. Amén. Amén. Tenemos que ser diligentes y cuidadosos de lo que Dios nos da y nos pone en nuestras manos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque hay que temerle más al que está arriba que el que está en contra de nosotros, ¿verdad? Porque Él ya venció, hermano. Ya venció, nosotros no tenemos que hacer nada, vamos a ser obedientes a la palabra, obedientes, obedientes. Así que, mis hermanos, hay que seguir adelante, perseverando en la fe, firmes y inconmovibles, dice. Amén. Progresando siempre en la obra del Señor, ¿verdad? Porque su trabajo no es en vano. Amén. Hay lágrimas, luchas y todo, pero la recompensa es grande. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermano, seamos diligentes como el siervo ese que enterró ese talento. Amén. Hay que seguir obedeciendo al Señor. Amén. Amén. Le doy gracias a mi Dios Todopoderoso por esta palabra, hermanos. Y esta palabra es para mí espiritualmente. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y hay que atesorar la palabra de nuestro Dios, hermano, porque esa es la que nos recompensará y nos dará la bendición del galardón. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. O sea que no hay excusa, amados hermanos, que yo hice esto porque a mí nadie me habló de Cristo, en la iglesia donde yo me congregaba, nunca me hablaron de la verdad. Aquí se habla la verdad. Se habla la verdad. Que se van porque no hay palabra, eso sería mentira, eso sería palabra del maligno, que diga se van porque ellos no hablan de Dios. Dígame, ¿es para usted fácil convencer a su hija que venga a la iglesia, hermano Daniel? O sea, no es fácil, pero sí estoy Sí, yo sé. decirles. Hermano Richard, ¿es fácil para usted que venga su esposa a la iglesia? Es difícil. Hermana Romy, con su familia, hermana, ¿es fácil? No es fácil. Y a veces decimos, la iglesia está vacía porque no se predica. Sí se predica aquí en esta iglesia. Sí. Yo tengo, creo que son 17 años de predicar allá. Comencé hace años, yo solita, y a mí, después de otro hermano, después otra y otra. ¿Por qué no? Y los que vienen son tan de azúcar que por cualquier cosa se van. Ahora, el pastor, el diácono, el anciano de la iglesia, el presidente o la dama la presidenta de damas de cabello, no puede ir a traerlo de la oreja. No podemos obligar a nadie a que venga a la iglesia. ¿Ah? Y a veces solo hablamos por hablar. No, es que ahí no se predica. Sí se predica. Amén. Oye. ¿Eh? Se predica acá y se predica aquí. Se predica, va usted a la marqueta y reparte tratados. En la casa les hablamos a los hijos. ¿Por qué no vienen? Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Sí se aprende. Pero usted y yo no tenemos que ser de azúcar, que por cualquier cosita nos vayamos a ir. No, ya no voy a la iglesia porque allí no me hablan bonito, allí no me andan llamando por teléfono, nadie me besa, nadie me abraza. No. Dios no viene por una iglesia chiquilla. No. Dios viene por una esposa madura, crecida espiritualmente. Así que, hijos, hijas, tenemos que crecer espiritualmente. Tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hagamos. Tú y yo nos conocemos en lo íntimo, en lo secreto, qué hacemos y qué no hacemos. Amén. Entonces no digamos, es que por los pastores no van las almas a Dios, porque no son buenos pastores. No, es que no va por la hermana porque ella no es buena hermana. Es que no va por... No, hermano.
La gente conoce la palabra de Dios y por cualquier cosa se van porque quieren estar trabajando, se van porque ya no se acordaban que era el culto. Se les olvidó que era el culto.